pastoral, invitados, temas de formación e información, música, noticias y más. Solo en Tejiendo Esperanzas. Diócesis de Valle de Chalco. El rostro humano en tus oídos. Bienvenidos. Hola, buenos días. Estamos aquí en su programa Tejiendo Esperanzas. Gracias a todos los que nos siguen a través de la página de Facebook, a través de la página de la diócesis, de la provincia de Tlalnepantla, Flor y Canto y Pastoral Creativa. Agradecemos el que estén con nosotros en este tema tan importante y además tan interesante que es el hablar acerca del Tribunal Eclesiástico. En el santoral del día de hoy celebramos el día 25 de noviembre a Santa Catalina de Alejandría Mártir, el día 28 de noviembre, que es el día de hoy, a Santa Catalina Laubor, y el 30 a San Andrés Apóstol. A todas las personas que en estos días celebran su cumpleaños onomástico o algún aniversario, les mandamos un abrazo de felicitación. Y aquí en la diócesis de Valle de Chalco, el día 24 de noviembre fue el cumpleaños del padre Manuel Ángeles García, nuestro ecónomo. El día 29 del padre Juan Jesús Salgado Saavedra, y el día 30 va a ser el cumpleaños del padre Andrés Beltrán. A todos, a los tres, les mandamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que guíe su ministerio pastoral y los colme de bendiciones. Formar para transformar. Diócesis de Valle de Chalco, conectándote a Cristo. Bueno, estamos aquí en su programa Tejiendo Esperanzas y como les decía al inicio, vamos a tratar el tema sobre el Tribunal Eclesiástico. Dentro de la Iglesia, los fieles tienen derechos y obligaciones, y el Tribunal Eclesiástico, también llamado Curia Judicial, se encarga de atender la reclamación de derechos a las personas. Por eso en este día tenemos un invitado, y el nombre de nuestro invitado es el padre presbítero licenciado Mario Alberto Lozada Galván. Él es ahorita el moderador de nuestro tribunal, el responsable del Tribunal Eclesiástico de aquí de la diócesis, además de instructor, y quien guía, bueno, en esta área de la diócesis, el caminar de la parte judicial de la diócesis de Valle de Chalco. Él también está colaborando en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Amecameca. Padre, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, con gusto de estar aquí compartiendo con ustedes y con toda la gente que nos acompaña en la radio.
Así es, entonces, padre, vamos a platicarle a la gente, a las personas que en este momento se están conectando para escuchar este programa de Tejiendo Esperanzas acerca de lo que es el Tribunal Eclesiástico. Y pues la primera pregunta que surge es, ¿cuál fue el origen del Tribunal Eclesiástico en México? Y luego, bueno, ya hablaremos aquí en nuestra diócesis. Bueno, el origen de los tribunales dentro de la iglesia viene, o se remonta desde Jesús, ¿verdad? Que al instituir Jesús a la iglesia como una sociedad, le concede los tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Entonces de ahí parte, ¿no? Luego toda la historia de la iglesia, sobre todo pues sí, en los primeros siglos, en la época medieval, se va conformando un derecho, el derecho de la iglesia, hasta que bueno, pues llegamos a México, ¿no? A la época novohispana. Se instituyó en un primer momento, en el siglo XVI, se creó el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en el año de 1569, y bueno, paralelamente también los obispos de ese momento establecieron tribunales ordinarios para asuntos eclesiásticos, como lo fue la Audiencia Eclesiástica del Arzobispado de México, que existía ya en el año de 1528. A lo largo de este tiempo, ¿verdad?, los tribunales se han ido consolidando, ¿no? Siempre tomando en cuenta el derecho eclesiástico, el derecho canónico, sobre todo, bueno, ya más específicamente a partir del Código de 1917, y después ya más específicamente y más como los conocemos ahora con el Código de 1983. Bueno, de esta manera es como van surgiendo, ya nos decía el padre, ¿verdad? Desde el tiempo de Jesús, él instituye lo que es el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué es un tribunal eclesiástico, padre? Un tribunal eclesiástico es una instancia dentro de la iglesia donde se administra la justicia según las normas del Código de Derecho Canónico, resolviendo disputas sobre todo en asuntos eclesiales, espirituales, como por ejemplo la nulidad de los matrimonios, que es la más común, ¿verdad?, la causa más común dentro de un tribunal eclesiástico, violaciones o delitos de leyes eclesiásticas, delitos canónicos, ¿no? Y bueno, pues la función del tribunal eclesiástico es procesar y juzgar, ¿no?, causas penales, matrimoniales, patrimoniales también, todo dentro del ámbito de la iglesia, y bueno, dar asistencia a los fieles, ¿verdad?, en este sentido. ¿Y quiénes van integrando esta parte del tribunal eclesiástico? ¿Cómo es que en una diócesis el obispo es el que va decidiendo? ¿Cuál es la manera de ir diciendo tal o cual persona va a ir formando parte del tribunal? Bueno, primero, los tribunales eclesiásticos como instituciones muy específicas, ¿verdad?, y que tienen una determinación que se tiene que cuidar mucho, que es la ley, necesitan de personal cualificado, ¿no? Y entonces el mismo derecho canónico pide que los tribunales tengan a ese personal cualificado, ¿no?, licenciados en derecho canónico, doctores en derecho canónico, para que cumplan con las diversas
tareas que se tienen en el tribunal, desde los auditores, los jueces auditores, los jueces instructores, los jueces ponentes, los promotores de justicia, los defensores del vínculo, pues son los notarios, son los que se tienen que ir nombrando. Todos estos nombramientos los hace el señor obispo de la diócesis y se hacen siempre con el fin de ayudar mejor a la gente, de servir mejor a la gente que llega al tribunal pidiendo pues sí, que se conozca su caso. Y bueno, dentro de las personas, usted nos va diciendo que el señor obispo es el que va eligiendo o va nombrando a los diversos, a las diversas personas que van a estar en alguno de los cargos que tiene el tribunal, ¿no? Así como el defensor del vínculo, los instructores, etcétera. ¿Estas personas que elige el señor obispo son necesariamente sacerdotes? Bueno, para algunos casos sí deben de ser necesariamente sacerdotes. Nosotros no hemos llevado aquí nuestro tribunal eclesiástico directamente, ¿verdad? Procesos penales, pero que son reservados solamente a presbíteros, ¿no? Con el grado canónico que marca el Código de Derecho. Pero no, ya en la actualidad también hay personas que ayudan, ¿no? En los procesos, sobre todo en los de las causas de nulidad, que no por fuerza tienen que ser presbíteros, sacerdotes. Pues esto quiere decir que algún laico con alguna preparación o quizás algún laico que ha estudiado derecho civil pudiera integrarse dentro del equipo del tribunal. Sí, definitivamente sí. La Universidad Pontificia de México, nuestra universidad, ¿verdad?, aquí en nuestro país, ha formado a muchas personas, ¿no? Laicos en el derecho canónico, que ahora están colaborando en los diversos tribunales, de la República Mexicana. Entonces, sí se puede, o sí hay laicos que estén participando en los tribunales. Y bueno, aquí dentro de lo que es la provincia de Tlalnepantla, ¿cuál podríamos considerar o cuál es el tribunal eclesiástico más viejo? Más antiguo. Dentro de la provincia de Tlalnepantla, seguramente no tengo el dato exacto, pero seguramente es el Tribunal de Texcoco. Pero habría que corroborar el dato. De acerca, pero bueno, ya hay varias diócesis que tienen tribunales que ya tienen un largo trayecto caminado. Y aquí en la diócesis de Valle de Chalco, ¿cómo es que se da? Porque bueno, como diócesis cumplimos en el mes de septiembre 22 años. ¿Desde que inicia la diócesis ya hay un tribunal o cómo se fue consolidando o formando el tribunal? Bueno, nuestro tribunal se va conformando primero con la erección canónica de la diócesis. Nace la diócesis de Valle de Chalco. Las causas que se empezaron a llevar desde nuestra diócesis, en un primer momento se llevaban al Tribunal Diocesano de Texcoco. Ahí se instruyeron durante algunos años, puesto que no teníamos instalaciones, no teníamos personal, no teníamos, pues como diócesis naciente, lo necesario para instituir el tribunal. Don Luis Artemio Flores Calzada, nuestro primer obispo, llevó esas primeras causas a la diócesis de Texcoco. Ya con el pasar de los años,
se enviaron a sacerdotes a estudiar la licenciatura en Derecho Canónico, y al mismo tiempo, ¿verdad?, con la ayuda del padre Luis de Jesús Hernández, se empezaron a, ya más bien se instituyó el tribunal aquí en nuestra diócesis a partir más o menos del año 2015, Sí. un poquito antes, y a partir de ese momento ya aquí en nuestra diócesis se empezaron a llevar causas de nulidad matrimonial. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque como usted nos está diciendo, antes la gente que quería un trámite de nulidad tenía que irse hasta Texcoco. Y a lo mejor simplemente el pensar ir hasta Texcoco ya no te anima tanto, ¿no? Y en el momento en que se empiezan a llevar las causas, que es a partir del año 2015, pues entonces estas personas que desean el trámite de nulidad ya pueden acudir aquí a las oficinas del Obispado de Valle de Chalco para empezar este trámite. ¿Y qué importancia, padre, tiene el tribunal eclesiástico en la vida de la Iglesia? La importancia, yo creo que es mucha, ¿no? Hay gente que por diferentes circunstancias, ¿verdad?, como lo vemos aquí en el tribunal, se casan, reciben la bendición de Dios, pero por diferentes causas, situaciones, hay problemas en la vida del matrimonio, se separan, y luego las consecuencias vienen porque ya no pueden acceder a los sacramentos, por ejemplo. Se sufre de manera personal, ¿no? Yo he visto a mucha gente que sufre por no poder recibir la comunión, por no poderse confesar, por esas situaciones, ¿no?, que nacen de matrimonios, que podríamos decir que fracasaron, pero fracasaron con una causa o por una causa, no tanto porque uno no haya querido, sino por alguna causa. Y el tribunal en ese sentido es una ayuda que da la Iglesia para cuidar el bien espiritual de toda esa gente, ¿no? Por ese lado es, yo creo que muy importante. Además, el tribunal siempre es una instancia donde tenemos que, o se tiene, ¿verdad?, que ayudar al mayor número posible de gente. Pues siempre, bueno, aquí en nuestra diócesis, en las cuestiones matrimoniales. Y bueno, aquí en la diócesis solamente llevamos o se llevan cuestiones matrimoniales, o se pudiera llevar otro tipo de causas o de temas. Seguimos con el siguiente bloque con estas preguntas y vamos a un corte. Sí, bueno, 1, 2, 3. Sí, ahí está. Ven, acércate. Hay muchas cosas que Jesús quiere decirte. Permanece en Facebook Diócesis de Valle de Chalco y nuestras redes sociales asociadas. Si vives en la diócesis de Tlalnepantla, Cuautitlán, Izcalli, Ecatepec, Teotihuacán, Nezahualcóyotl, Texcoco o Valle de Chalco, busca y descarga la nueva versión digital de Mensajero, disponible en Facebook Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla y las redes sociales de la diócesis de Valle de Chalco. El periódico Mensajero nos hemos renovado para llegar mejor a ti. Mensajero, para conocer el caminar de tu iglesia. Niña que no murió.
¿Cansado de programas sin contenido? Te ofrecemos la mejor opción. Tejiendo Esperanzas. Escúchanos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Diócesis de Valle de Chalco. Síguenos en Facebook Diócesis Valle de Chalco, Twitter @_Chalco y en nuestra página diócesisvalledechalco.org.mx. Diócesis Valle de Chalco, el rostro humano de la Iglesia en tus oídos. Formar para transformar. Diócesis de Valle de Chalco, conectándote a Cristo. Continuamos aquí con su programa Tejiendo Esperanzas. Estamos aquí con el padre Mario Alberto Lozada Galván, quien nos está hablando acerca de lo que es el Tribunal Eclesiástico. Padre, estábamos hace ratito platicando acerca de cómo surge el Tribunal Eclesiástico, qué es un Tribunal Eclesiástico, cuál es su importancia, y veíamos que una de las partes que el Tribunal Eclesiástico lleva es las causas de nulidad de matrimonio. Pero aparte de eso, ¿qué otro tipo de actos jurídicos se pueden realizar o se deben llevar en un Tribunal Eclesiástico? Bueno, en cuanto a las principales causas que atiende, según nuestro Código de Derecho Canónico, son las nulidades matrimoniales, ¿no? Se examina aquí si un matrimonio fue válido desde un inicio, ¿no? También se pueden llevar causas como la separación de los cónyuges, en casos de convivencia imposible, aunque sin disolver el vínculo matrimonial. También procesos de dispensa, por ejemplo, de votos religiosos o de impedimentos matrimoniales. También se pueden llevar dentro del Tribunal Eclesiástico casos de abuso de autoridad, por ejemplo, violación de deberes clericales, también la herejía, la apostasía o el cisma, todo esto que corresponde pues a la disciplina, ¿no? A la disciplina eclesiástica. También en cuanto a la disciplina clerical, la conducta de sacerdotes y religiosos que incumplan con sus obligaciones
también causas o procesos en cuanto a los bienes eclesiásticos, es decir, bueno, conflictos sobre la administración o uso indebido de bienes de la iglesia, cuestiones litúrgicas o sacramentales que, bueno, fundamentalmente estas no dependen directamente del tribunal, pero se pueden ver ahí, como la validez de bautismos, de confirmaciones u otros sacramentos cuando hay dudas, ¿no? Esto, ¿no? Y bueno, los actos jurídicos que se realizan en el tribunal pues son juicios formales, ¿no? Con jueces, ya decíamos hace un momento, ¿verdad? Defensores del vínculo, abogados canonistas, etcétera, ¿no? Juicios formales, sentencias que son ya la parte dispositiva o la parte última de un proceso canónico, ¿no? Donde se declara la validez o la nulidad de un acto, por ejemplo del matrimonio, se conceden dispensas y permisos, ¿no? Se conceden excepciones a normas canónicas en casos particulares, medidas disciplinares que a veces se imponen a los clérigos o religiosos, apelaciones también, se revisan decisiones en instancias superiores, y bueno, pues son los actos jurídicos que realiza el tribunal eclesiástico. ¿Y aquí en la diócesis se ha llevado a cabo alguno de estos actos que usted menciona, padre? Bueno, el de matrimonio, pues sí, ¿verdad? Es como hemos comentado, es el trabajo más común que tenemos dentro del tribunal, ¿no? Las causas de nulidad matrimonial, de diferentes formas, ¿no? Ya platicaremos un poquito más adelante de esto. Pero bueno, no, nada más causas de matrimonio. Sí, causas de nulidad. Y usted, no sé, cuando estaba estudiando Derecho Canónico o en alguna oportunidad de ir a otra diócesis, o a lo mejor le platicaron a alguno de los compañeros sacerdotes de otro tribunal de algunas causas de este tipo donde se tiene que integrar un grupo de jueces y no sé, hacer pensando en algo que tiene que ver con el patrimonio, que hayan realizado en alguna diócesis y se vea realmente el funcionamiento de esta manera del tribunal. Sí, se hacen, el señor obispo, ¿no? El señor obispo tiene la facultad de constituir para procesos especiales jueces, auditores, promotores de justicia, defensores del vínculo, de tal manera que esos procesos especiales tengan personal cualificado también. Por ejemplo, ¿no? Yo en algún momento, y ahorita estoy ayudando a unas religiosas que a dos de ellas se les ha concedido ya la dispensa de sus votos religiosos, ¿no? Y para eso, pues sí se necesita que el señor obispo instruya, mande que se haga la instrucción, se conceden las facultades a los sacerdotes, ¿no? Que van a participar en la causa, se instruye, las actas se envían por ejemplo en este caso de las religiosas, a la congregación para los religiosos, ¿no? Allá en Roma, y de allá se concede la dispensa, ¿no? Padre, para todas las religiosas o religiosos es este procedimiento o este proceso cuando ya son supongo que es cuando ya son religiosos devotos perpetuos, o solamente algunos son los que van hasta Roma, o todos son los que... Cuando se pide una dispensa, todos van a Roma, sobre todo, todos cuando son devotos perpetuos,
y cuando las congregaciones son de derecho pontificio, ¿no? Porque cuando son de derecho diocesano, el señor obispo particular puede conceder la dispensa. Mire, esto es muy interesante, ¿no? Porque a veces uno se queda pensando de qué maneras es el proceso, ¿no? Por ejemplo, alguien que ya tiene votos perpetuos y por alguna situación ya no desea permanecer en la congregación en la que está, dijera esta persona, bueno, yo ya no quiero, hablo con mi superior y con esto basta, ¿no? Me salgo, agradezco y me voy. Pero por lo que usted dice, bueno, si es una congregación de derecho pontificio, pues el trámite es más estricto, o tiene que llevar una serie de procesos, ¿no? Sí, tiene sus momentos, ¿no? Tiene su instrucción propia y sí, no es tan fácil, ¿no? De hecho, bueno, ahora ya no es tan tardado, ¿no? Las dispensas, pero sí se tiene que hacer un estudio, se hace la instrucción, se debe de tener el voto del superior, se debe de tener el voto del obispo diocesano, aunque sean de derecho pontificio. Si se realiza el proceso en una diócesis, ¿verdad? Al inicio en una diócesis, se reúnen todas las actas con los votos del superior o la superiora, del obispo de la diócesis, se envían y bueno, ya se recibe la respuesta, ¿no? Padre, y de esta misma manera, por ejemplo, si alguien que ya recibió la ordenación sacerdotal después de un X tiempo, decidiera por alguna razón ya no estar dentro del ámbito eclesiástico o ejerciendo su sacerdocio, ¿también se puede realizar? Sí, también se puede realizar pues hay dos maneras, ¿no? Fundamentalmente una pidiendo que el tribunal busque una nulidad en su ordenación, igual que en el matrimonio, muy parecido, y otra pidiendo una dispensa, ¿no? Igual a la Santa Sede. Porque, bueno, pudiera ser que quien está ejerciendo el sacerdocio platique solamente con su obispo y después de platicar lo con él y meditarlo y demás, bueno, decida ya no estar, pero a lo mejor lo más propio es tener este proceso, o pudiera ser que ya se retire a su casa y no lo haga. No, yo creo que, bueno, no creo, se tiene que hacer el proceso, ¿no, Pati? Por el bien de él mismo, por el bien de la iglesia, por el bien de los fieles, se tiene que hacer el proceso, ¿no? La dispensa, por ejemplo, para un sacerdote es de las obligaciones, de las cargas que implica el sacramento del orden sacerdotal. Entonces, se pide la dispensa de esas cargas, ¿no? El sacramento del orden, igual que el bautismo, es un sacramento que imprime carácter, ¿no? Es decir, siempre se va a ser sacerdote, pero se dispensan las cargas, ¿no? Es cuando se pide una dispensa, ¿no? De esas cargas que van inherentes al sacramento. Ya cuando se pide una nulidad, pues se tienen que buscar, ¿verdad?, todos los elementos que nos indiquen o que indiquen que en la ordenación sacerdotal hubo invalidez, ¿no? Y entonces fue nula la ordenación y pues desaparece, bueno, no desaparece, más bien nunca existió la ordenación, ¿no? Claro. Mire, esto se me hace interesante, sobre todo esta parte que habla sobre la nulidad del sacerdocio, ¿no? Que pudiera darse. Quizás alguien fue forzado de alguna manera a llegar hasta la ordenación sacerdotal sin realmente querer entregar su vida al servicio de Dios, ¿no? Exactamente. Vean, sí. Esto es interesante. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, bueno, puede ponerlo en el chat y
Aquí está el Padre Mario y con gusto podremos responder a esas dudas que tienen. Bueno, después de ver esta parte, Padre, de lo que los actos jurídicos que se pueden realizar en el tribunal, pues una parte importante es acerca de las nulidades de matrimonio. ¿En qué consiste, pues, la nulidad de matrimonio o cómo una persona puede acercarse para solicitar esta nulidad de matrimonio? Bueno, primero tenemos que saber que los procesos de nulidad matrimonial se tienen que llevar por fuerza, ¿verdad? Porque así lo establece el Código de Derecho Canónico en los tribunales eclesiásticos pues de cada una de las diócesis. El primer informe, el primer acercamiento siempre es con los párrocos, ¿verdad? Los párrocos son los que en primera instancia conocen bien a sus feligreses y ese, podríamos decir, ese sería el primer momento, ¿no? El encuentro de la gente que bueno, ya cuando llegan con el párroco o cuando llegan al tribunal en primera instancia, mandados por el párroco, el matrimonio ya, o ellos, ¿verdad?, ya están separados, ¿no? Seguramente ya hicieron todo lo necesario para continuar la vida en común, pero que ya no lo pudieron hacer y normalmente pues ya llegan, ¿verdad?, después de varios años de separación, ya con una nueva unión, buscan la nulidad de la unión anterior para nuevamente, ¿verdad?, o para tener su vida delante de Dios bien. Hay que tener claro que la nulidad matrimonial no es un divorcio, ¿no? Es decir, que rompe con un vínculo válido, ¿no? El divorcio tiene siempre una naturaleza contractual, ¿no? Y como todo contrato se puede romper. El matrimonio canónico, ¿no?, el matrimonio por la Iglesia, su naturaleza no es contractual, ¿no? Es el matrimonio por la Iglesia, su naturaleza es de alianza, ¿no?, de pacto. Así como Cristo es esposo de la Iglesia, así el matrimonio, en el matrimonio él y ella delante de Dios reciben la bendición para hacer el matrimonio. Entonces el proceso de nulidad declara que el matrimonio nunca existió válidamente por falta de algún requisito esencial, ¿no? Un requisito esencial, ahorita ponemos un ejemplo muy sencillo. Si él o ella desde que se casaron o desde antes de casarse pensaban en, como sucede ahora en la actualidad, ¿verdad?, no quiero tener hijos, ¿no?, y excluyen la prole del matrimonio, ¿no? Y ya desde antes de casarse ya van con la mentalidad de no tener hijos. Eso es un bien esencial del matrimonio y entonces, pues si la otra persona después de algunos años se da cuenta o sabe que el otro, la otra con quien se casó excluyó el bien de la prole, puede sin ningún problema acceder al proceso de nulidad, ¿no? Fíjese, padre, ahorita pensando, hay gente que se llega a acercar aquí a las oficinas diciendo que quiere su nulidad de matrimonio porque ya tiene como 30 años que no vive con el esposo, con la esposa, ¿no? Y entonces la gente suele pensar que porque ya lleva tanto tiempo, 30 años, 25 o más años de estar separados, el trámite de nulidad es más sencillo. ¿Esto es verdad o es el mismo proceso para todos? El Papa Francisco en la
Nittis Iudex, es un documento, ¿verdad?, que sacó él para los procesos breves de nulidad, dentro de un elenco de causas que él nos dejaba en este documento. Hablaba de la brevedad de tiempo en la convivencia conyugal. Brevedad, ahí está también a una interpretación, ¿verdad? Ahí cabe la interpretación, pero pues en algún momento, Pati, aquí hemos tenido, por ejemplo, causas de nulidad donde la brevedad fue: se casaron, salieron de la iglesia, se fueron a la fiesta, y en la fiesta quién sabe qué pasó, y nunca vivieron juntos, ¿no? O sea, partiendo de ahí, hasta viví 3 meses, viví 5 meses, y pues eso indica, ¿no? La brevedad del tiempo nos indica la incapacidad de asumir las obligaciones del matrimonio. Y entonces ya ahí podemos ir a los cánones que sustentan, ¿no? Bueno, entonces una parte importante es la brevedad, por ejemplo, en el tiempo que dura el matrimonio. Y bueno, hay gente que, le decía no hace un ratito, hay gente que dice, bueno, es que yo a lo mejor duré 20 años casado con la persona, pero sí ya tengo como 10 de que no vivo con ella, y bueno, como ya ni siquiera tengo contacto con esta persona, pues ya necesito que me den mi nulidad de matrimonio porque deseo volverme a casar. Esto no es tan fácil, ¿verdad? No, aquí sí ya tiene que mediar todo el proceso, ¿no? Todo el proceso de nulidad, con todos los elementos que tiene el proceso, ¿no? Con todos los elementos. Todos los elementos. Y continuamos en un momentito en su programa Tejiendo Esperanza. Seguimos hablando acerca de los procesos matrimoniales de nulidad de matrimonio. Un programa de reflexión, música, invitados y mucha diversión en Tejiendo Esperanzas. Todos los viernes a las 10 de la mañana. Formar para transformar.
Diócesis de Valle de Chalco. Formar para transformar. Diócesis de Valle de Chalco, conectándote a Cristo. Continuamos con su programa Tejiendo Esperanzas. Estamos aquí con el padre Mario Alberto Lozada Galván y estamos hablando acerca del proceso de nulidad de matrimonio en este momento. Padre, ¿cuáles son las etapas para realizar un proceso de nulidad? Bueno, primero, ya decíamos, ¿verdad? El primer encuentro que tiene la gente es con el párroco. Ahora el señor obispo... Estamos hablando acerca del proceso de nulidad de matrimonio en este momento. Ahora el Papa Francisco, perdón. El Papa Francisco nos dejó, ¿no?, en su documento de Mitis Iudex acerca de los procesos de nulidad, elementos nuevos, ¿no? Elementos nuevos, por ejemplo, de ese primer encuentro de la gente con el párroco nos da elementos al tribunal para ir más con paso firme en la cuestión de la nulidad, ¿no? Eso por un lado. Ya después viene como la persona, ¿no?, ya sea el esposo o la esposa, presentan una demanda, ¿no?, ante el tribunal, ya una demanda formal con, valga la redundancia, con todas las formalidades que ocupa ese documento, ¿no? Si uno de los cónyuges solicita la nulidad, o si los dos la solicitan, ¿verdad? Ahí hay especificaciones en ese sentido, ¿verdad? Si los dos la solicitan y hay una causa como de estas de las que nos deja el Papa Francisco, se puede hacer un proceso breve. Si no, se lleva por proceso ordinario, ¿no? Se estudia ya desde ese primer momento cuál puede ser la causa de nulidad, ¿no? Y después, bueno, después de haberse estudiado esa demanda por parte de los jueces del tribunal, se acepta o se rechaza, ¿no? Y si se acepta, la etapa es la formulación de dudas, es decir, por qué causa se va a instruir el proceso de nulidad, ¿no? Y bueno, pues ahí previamente, ¿verdad?, hay todo un análisis en el sentido de si la petición tiene fundamento. El lugar también es importante, ¿verdad? Nosotros aquí en Valle de Chalco no podemos instruir procesos de gente de Nezahualcóyotl o de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, eso es una parte, ¿no?, importante. Tenemos jurisdicción solamente para la diócesis de Valle de Chalco. Después, bueno, se empieza ya con la instrucción, que sería en la siguiente etapa, ¿no? Se empiezan a recopilar pruebas, se llaman a los testigos, podemos hacer llamado, ¿no?, para que ayuden peritos, psicólogos, médicos, licenciados en Derecho Canónico, etcétera, ¿no? Se revisan documentos, evidencias que respalden la causa y todo aquello que nos están diciendo la parte convenida y la parte actora, ¿no? La parte actora y la parte convenida, que son él o ella los que pongan la demanda.
se envían todas las actas después de hacer todo el proceso de instrucción al defensor del vínculo. El defensor del vínculo forma parte importante dentro del proceso porque es el funcionario que defiende dentro del tribunal la validez del matrimonio. Además, también que él asegura la imparcialidad, ¿no? Es decir, el defensor del vínculo no se pone ni a favor del juez ni a favor de la gente, defiende el matrimonio, ¿no? Defiende el matrimonio, es el defensor del vínculo matrimonial. Padre, ahí me surgió una pregunta, o sea, el defensor del vínculo es el que va a defender el matrimonio, pero si por alguna razón después de estudiar todo el proceso que se ha llevado a cabo, la instrucción y todo, no hay manera de defenderlo, ¿qué hace el defensor del vínculo? Hay una frase común, ¿no? En cuanto a las defensorías del vínculo, se somete a la justicia del tribunal. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace, se somete a la justicia del tribunal. Cuando ya no hay manera, no hay forma donde él también se da cuenta por el análisis que hace de las actas de defender el vínculo matrimonial, se somete a la justicia del tribunal, es decir, a lo que los jueces decidan, ¿no? Y cuando sí hay argumentos para defenderlo, él lo hace por escrito, lo manda para que se siga un proceso, para que se hagan más preguntas, ¿o qué harían en este caso? Sí, el defensor del vínculo primero ayuda también en cuanto a que se acepte o se rechace una demanda en el inicio del proceso. Luego el defensor del vínculo también puede estar en las entrevistas que se hacen a la parte actora, a la parte convenida en el proceso, a los testigos. Puede también dar indicaciones, ¿no? En cuanto a qué sería mejor que se preguntara en tal o cual caso, ¿no? Y al final todo eso le tiene que ayudar a él para, como decíamos, defender el vínculo. Sí. Bueno, después del trabajo que realiza el defensor del vínculo, ¿qué sigue? Bueno, ya entonces viene podríamos decir como la última parte, ¿no? Donde los jueces se reúnen para decidir si el matrimonio fue nulo o fue válido. Se hace un proyecto de sentencia por el juez ponente en la causa. Después se cita, ¿no?, a los demás jueces para analizar y ver el proyecto de sentencia, y entonces delante de Dios declarar si el matrimonio fue nulo, es decir, se reconoce que nunca existió un vínculo matrimonial válido, o si el matrimonio es válido, ¿no? Después de esto, bueno, pues ahí se puede hacer una apelación en primera instancia. Si el proceso fue breve, ¿no? O si se llevó en proceso ordinario, se puede apelar, ¿no? Ante un tribunal superior. Incluso se podría llegar a la Rota Romana, tribunal de Roma, ¿no? En tercera instancia. Y bueno, ahorita que hablaba acerca de la apelación, porque bueno, si yo estoy solicitando la nulidad de mi matrimonio, pues estoy esperando que al final se declare nulo, ¿no? Pero pudiera ser que al final no se declare nulo, y en ese momento yo puedo apelar para que otro tribunal revise el caso y se vea si efectivamente no es nulo o se puede llegar a la nulidad, ¿no? ¿De esta manera es? Sí. En un proceso ordinario siempre se llega o se pasa a una segunda instancia. La segunda instancia tiene que ratificar, ¿no?, la sentencia de la primera instancia.
Eso ordinariamente, ¿no? Y cuando hay apelación lo mismo, la sentencia de la primera instancia junto con todas las actas se mandan al tribunal de segunda instancia por apelación y se decide. Ahí en segunda instancia se decide si se confirma la decisión de primera instancia o si no se confirma. Si no se confirma, entonces en automático ese proceso pasa a una tercera instancia, que para nosotros es la Rota Romana, el Tribunal de la Rota Romana. Entonces aquí la primera instancia sería aquí en la diócesis de Valle de Chalco, segunda instancia sería la arquidiócesis de Tlalnepantla, y la tercera sería el Tribunal de la Rota Romana. Exactamente, así es. Ya ven, es muy interesante esto de las nulidades de matrimonio. No sé, ¿algo más que tenga que decirnos acerca de las etapas a realizar para el proceso? ¿O ahí termina ya con la decisión? Con la decisión, ya después, bueno, ya al final se hace la entrega, ¿no?, de la parte dispositiva de la sentencia a cada una de las partes en causa, ¿no?, en la causa, y estas partes, pues, ya sea él o ella, ¿verdad?, tienen un tiempo que da el mismo derecho para hacer la apelación, y si no hacen apelación en ese tiempo, la sentencia pues ya se queda firme la sentencia, ¿no? Claro. Oiga, padre, y por ejemplo, si yo estoy pidiendo la nulidad y se concedió la nulidad, pero la persona con la que yo me casé no está de acuerdo, esa persona pudiera apelar para que se revise el proceso y pues finalmente esa persona a lo mejor quiere que no se dé la nulidad, ¿pudiera ser? Sí. Recordemos que aunque la otra persona que no quiere la nulidad, ¿no?, aunque no haya participado en ningún momento del proceso, sí cuando recibe, porque se le tiene que dar, ¿no?, y se le tiene primero, bueno, que hacer saber que se está llevando un proceso por el derecho de defensa que tiene, y para hacer que el proceso sea válido, ¿no? Si no le damos el derecho de defensa a la otra parte, el proceso es inválido. Entonces desde el primer momento él tiene que saber, o la persona tiene que saber, y al final si él no está de acuerdo, sí puede apelar también puede apelar, sí. Mire, pues esas son las preguntas, esas son las etapas para realizar los procesos de nulidad de matrimonio. Y pues en un momentito tenemos aquí en el chat del Facebook de la diócesis algunas preguntas que hacen las personas que están viendo el programa, pero en un momentito les comento cuáles son esas preguntas. Antes, padre, pues así como para terminar esta parte de los procesos de nulidad de matrimonio, nada más quisiera saber si quisiera saber si de alguna manera, ya que se terminó y se declaró que el matrimonio es nulo, se llega a hacer alguna notificación para que si la persona quiere volver a casarse pueda realizarlo. Sí, se tiene que notificar, ¿verdad?, dentro de todo esta comunión intraeclesial, ¿verdad? Si nosotros aquí en el tribunal, después de analizar un proceso, la sentencia nos dice que es nulo el matrimonio, se tienen que enviar las notificaciones a las parroquias donde fueron bautizadas las partes en el proceso, y ahí en los libros de bautismo de las diferentes parroquias o de sus parroquias, ¿verdad?, allí se hace la anotación marginal de tal manera que se pueda acceder al matrimonio
de parte de quien lo solicite, ¿verdad? A veces el defensor del vínculo o el mismo juez dentro de la sentencia o de la parte dispositiva del proceso, ¿verdad?, que es la sentencia, hacen algún veto a alguno de los dos de las dos partes en el proceso, ¿no?, ya sea la parte actora o la parte convenida, y ahí ponen, por ejemplo, como antes de contraer nupcias tiene que ir al psicólogo, o antes, o definitivamente por todo lo que se vio en el proceso usted no puede contraer nuevas nupcias, ¿no? Son vetos que se pueden hacer o que puede hacer tanto el defensor del vínculo como el juez ponente en la causa a la parte actora o a la parte convenida. Bueno, de esta manera, dejamos a un ladito lo que es el proceso de nulidad de matrimonio, y quisiera hacerle una de estas preguntas que hacen las personas que están aquí en el chat. Eduardo Lecona le dice, buenos días, mi pregunta es, ¿alguien como persona se puede casar por otra religión sin ser divorciado de la católica? Sí. Pues la prohibición para nosotros, ¿no?, sería para la gente católica nada más, ¿no? Es decir, ¿cómo nosotros nos cercioramos de que alguien no es casado? Porque pedimos la actualización de las boletas de bautismo. Y al pedir las boletas de bautismo, nosotros tenemos como la certeza de alguna manera, ¿verdad?, de que no se ha casado por la iglesia esta persona. Ahora, no teniendo, ¿no?, ya esa forma, ¿no?, de alcanzar, de que alcance el párroco una certeza de ese tipo, ¿verdad?, pues sí pueden suceder ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es triste y es lamentable porque ahí la persona que está accediendo a ese matrimonio sabe y es consciente de que se casó, ¿no?, anteriormente, y que de alguna manera está mintiendo a Dios, está mintiéndole a sí mismo, a la persona con la que se va a casar y a todo su entorno, ¿no? Yo creo que ahí es, no sé, es como deshonestidad, ¿no? También Alicia Velázquez manda saludos, dices, mi pregunta es, ¿qué sucede con los sacramentos impartidos por un sacerdote que a determinado tiempo se le anula su ordenación de sacerdote? Bueno, los actos previos a ese momento de la dispensa o al momento de la expulsión del estado clerical, todos son válidos, ¿no? Aquí la Iglesia suple, ¿no?, en cuanto a la validez, ¿no? Es decir, si un sacerdote por algún motivo, ¿no?, después de 10 años de ser sacerdote deja la vida ministerial, todo lo que hizo previamente es válido y lícito y no hay ningún problema. Yo diría ahí más bien que el problema entraría en todo lo que haga, lo que podría hacer después, ¿no? O sea, si el sacerdote ya recibió la dispensa y todavía después, por diferentes cosas, hace, sobre todo, realiza, ¿no?, actos de por ejemplo de misas o bautizos, eso sí ya no es ni lícito ni válido, nada de eso, ¿no? Y bueno, aquí hay otras personas que le mandan saludos: Efren Martínez, Cristina Reyes, David Guevara, Katy Barajas, y Alicia Velázquez hace otra pregunta, dice, si un matrimonio se separa y alguno de los cónyuges se cambia de religión, ¿es causa de nulidad de matrimonio? A ver, otra vez. Si un matrimonio se separa y alguno de los dos cónyuges se cambia de religión, ¿es causa de nulidad de matrimonio?
Propiamente no, esa no es una causa de nulidad de matrimonio. Es decir, lo que nosotros juzgamos en las causas de nulidad no es lo posterior, lo que sucede, ¿no? Y ni a la persona tampoco, ¿no? Se juzga el vínculo matrimonial, ¿no? No se juzga ni a él ni a ella, ni lo que hizo después, sino se juzga el vínculo y ese vínculo en cuanto a que en ese momento o previamente tuvo vicios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces no podría ser eso una causa de nulidad, ¿no? Claro. Bueno, estas son las preguntas que hay en el chat, no hay alguna más, y pues con esto estamos terminando el programa de Tejiendo Esperanzas en el día de hoy, donde estuvimos hablando acerca de lo que es el Tribunal Eclesiástico, los procesos que se llevan a cabo en él, y le pedimos al Padre Mario, para terminar, que nos dé su bendición. Bueno, antes de la bendición solamente quiero invitarlos a todos, ¿verdad? Bueno, primero saludos a todos los que me envían saludos igualmente. Luego quiero invitarlos a que se acerquen con sus párrocos o vengan aquí al tribunal quienes tengan esta necesidad, ¿verdad? Siempre estar bien delante de Dios se puede, ¿verdad? Si nos queremos acercar, ¿verdad? Si queremos estar bien con Dios. Muchas veces la gente no se acerca, aunque no me lo preguntaron, ¿verdad? Por la cuestión económica, pero vengan y les ayudamos, ¿verdad? Nuestros tribunales son para ayudarnos, son para hacer negocio, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos a todos los que necesiten, nos pueden venir a buscar aquí al tribunal. Ya dijo la licenciada Patti dónde estamos, en las oficinas de la Curia Diocesana, aquí en el centro de Chalco, y pues aquí los esperamos, ¿verdad? A quienes necesiten del servicio del Tribunal Diocesano. Claro. Les doy la bendición entonces. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pensando en todas las personas que no pueden asistir a la Santa Misa por enfermedad, la Diócesis de Valle de Chalco tiene la mejor opción. Todos los domingos, en punto de las 8 de la mañana, la misa en vivo por Facebook Diócesis de Valle de Chalco. Diócesis Valle de Chalco, el rostro humano de la Iglesia en tus oídos. Diócesis Valle de Chalco presentó Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Tejiendo Esperanza. Gracias por seguirnos. Te esperamos en la próxima emisión. Dios te bendiga.